Fui una esposa infiel, engañé y saboté la fertilidad de mi marido, quedé embarazada de mi amante y también organicé su arresto. Pero mi mentira fue expuesta en público y hoy pago sola y enfermamente el precio de haber perdido todo. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Me llamo Raquel, tengo 34 años y soy enfermera en una clínica privada aquí en Querétaro. Estoy casada, o lo estuve, con Eduardo, de 37 años, dueño de un pequeño gimnasio en el centro. Llevamos casi 5 años juntos, 3 de los cuales hemos estado intentando embarazarnos. La verdad es que nunca quise tener hijos con él. Por fuera, éramos la pareja ideal, sonrisas en redes sociales, viajes al campo los fines de semana, comidas con mi suegra todos los domingos. Pero por dentro, nuestro matrimonio era una farsa alimentada por la culpa, la rutina y el miedo. Eduardo siempre ha sido un hombre intenso, de los que se levantan a las 5 para salir a correr y preparar una lonchera saludable incluso en Navidad. En el fondo, solo quería paz. Y un poco más de emoción. Empezó a sospechar cuando nuestras pruebas de fertilidad dieron, según él, resultados excesivamente buenos. Eduardo fue al urólogo después de insistir tanto tiempo en que el problema podía ser suyo, y regresó diciéndome que el médico le había dicho que era demasiado fértil, casi una aberración genética. Me reí, fingiendo sorpresa, pero por dentro entré en pánico. Como enfermera, tenía fácil acceso a todo, incluidos los anticonceptivos. Durante años, los tomé a escondidas, alegando que eran vitaminas y suplementos recomendados por los médicos. Nunca imaginé que lo cuestionaría. Hasta el día en que todo empezó a desmoronarse. Me vio salir de un salón de belleza en el centro cuando le dije que iba a una cita con el ginecólogo. La escena fue breve, yo con un vestido corto, riéndome con la manicurista, subiendo al coche con el pelo recién cepillado. Pensé que había pasado desapercibida, pero los ojos de Eduardo, discretamente ocultos en su coche a media cuadra, lo vieron todo. A partir de ese día, el hombre que compartía mi cama empezó a vivir como un desconocido silencioso. Más frío, más observador, menos disponible. Empezó a trabajar hasta tarde, diciendo que necesitaba pensar. Pero pude ver algo gestándose en sus ojos. Eduardo instaló en secreto un nuevo sistema de seguridad en su casa. Dijo que era por una serie de robos en el barrio, pero en realidad era una trampa. Él mismo modificó el sistema para poder acceder a él sin activar sensores ni alertas. Cuando descubrí los cables en el armario del lavadero, pensé que era pura paranoia. Pero él era más listo de lo que pensaba. Mientras yo hacía mi teatro doméstico y me reunía con Ramiro cuando podía, Eduardo unía pruebas, piezas de un rompecabezas que solo él sabía armar. Y estaba a punto de terminarlo. Encontró una caja de anticonceptivos escondida dentro de un viejo frasco de medicinas, en el fondo del cajón del escritorio. También encontró 2 conjuntos de lencería nuevos con las etiquetas aún puestas, y el perfume. Un pequeño frasco francés con un aroma dulce y provocador. Nunca me lo regalaría, porque decía que odiaba los olores nauseabundos. Y, de hecho, nunca me había dado uno. Fue este detalle el que le hizo darse cuenta de que mentía. No solo sobre las medicinas, sino sobre todo. No dijo nada. Simplemente siguió sonriendo y observando. Esperando. Preparándose. Lo que no sabía era que él solo estaba esperando el momento oportuno. Y ese momento estaba a punto de llegar. En los días siguientes, Eduardo empezó a hacer preguntas tontas, como ¿tienes cita con el ginecólogo esta semana? ¿Necesitas que te lleve? ¿O vas a salir con las chicas otra vez? Yo, convencida de que seguía siendo el mismo tonto enamorado, respondí con naturalidad. Mi error fue pensar que seguía siendo ese hombre que se creía todo lo que decía. Cuando, de hecho, ya había dejado de creer incluso mis buenos días. Y fue allí, con esa frialdad que fingí no ver, que empezó a planear cómo destruirme. Era una noche sofocante y silenciosa, como si el mundo contuviera la respiración. Estaba segura de que Eduardo estaba de viaje por trabajo, así que me permití relajarme. Ramiro, de 42 años, llegó con su porte seguro, el que me hizo olvidar que era una mujer casada. Un gerente financiero, elegante, dominante. La tensión entre nosotros era inevitable. No hubo cena ni conversación larga. Solo una serie de besos ansiosos que nos llevaron directos al dormitorio. Las luces estaban tenues, las sábanas estaban en la esquina de la cama, la ventana entreabierta, dejando entrar el sonido apagado de la calle. Fue como si el mundo entero hubiera desaparecido.
Y fue justo en ese momento que todo explotó. Estábamos en el punto álgido de la intimidad, yo estaba a 4 patas en la cama, al borde del orgasmo, con una almohada sobre la cara para amortiguar mis gemidos y gritos, pidiendo a Ramiro que me penetrara más fuerte y rápido, entregándome por completo, cuando la puerta se abrió de repente, sin previo aviso. Ningún crujido, ningún paso, solo la puerta abierta de par en par. Y allí estaba Eduardo. Inmóvil, con la barra de hierro en las manos, su mirada tan tranquila que dolía. Ramiro apenas tuvo tiempo de comprender lo que estaba pasando. Todavía estaba detrás de mí cuando recibió el primer golpe, seco, directo al abdomen. El impacto lo hizo doblarse, jadeando como si le hubieran quitado el aire. Yo, todavía de rodillas, me quedé paralizada. Mi mente intentó reaccionar, pero mi cuerpo estaba en shock. Me giré hacia un lado, cubriéndome con la sábana. Ramiro cayó al suelo gimiendo, sujetándose el estómago mientras la sangre empezaba a extenderse por el suelo de madera. Eduardo permaneció de pie, sudando y respirando con dificultad. No parpadeó. Cuando me acerqué para intentar detener lo peor, me empujó con fuerza. Mi cuerpo golpeó la esquina del tocador y grité. Fue entonces cuando sentí el golpe en el hombro, la barra me rozó, pero fue suficiente para derribarme. Intenté arrastrarme, llorando, suplicando, pidiendo ayuda a gritos. Pero no había vecinos escuchando. Solo nosotros 3. Atrapados en una situación que yo mismo había creado. La sangre me corría por el brazo, y Ramiro gemía suavemente, murmurando cosas que ni siquiera entendía. Eduardo, en cambio, parecía estar en trance. Como si hubiera abandonado su cuerpo y se hubiera convertido en otra cosa. Más frío, más calculador. Tomó su celular del tocador, marcó con calma y habló como si estuviera reportando un accidente de tránsito. Entraron a mi casa. Hay 2 heridos. Que venga una ambulancia. Intenté decirle que no era así, que todo se había descontrolado. Pero ya no me veía como su esposa. Solo era una extraña. Un error. De repente, la habitación se convirtió en la escena de un crimen. Estaba desnuda, cubierta de sangre, intentando mantener la toalla sobre mi cuerpo. Ramiro estaba acurrucado, respirando agitadamente. Y Eduardo, sentado en el sillón con una cerveza en una mano y una bolsa de cacahuetes en la otra, mirando la pared como si nada hubiera pasado. Cuando llegó la policía, no se levantó. Simplemente señaló la habitación con la barbilla y dijo, «Están allí. Tengan cuidado». Su frialdad era tan brutal como el golpe. E incluso con el dolor que me desgarraba el hombro, lo supe. Esa era solo la primera escena de nuestra destrucción. Se necesitaron 4 policías para contener la conmoción. Eduardo no reaccionó al arresto, pero se aseguró de dejar sus dedos manchados de sangre en la botella de cerveza. Mientras me atendían, oí a uno de los agentes preguntar, ¿fue en defensa propia? Y Eduardo respondió con sarcasmo, «Fue amor». Esa frase me atormentó durante días. Del hospital a la comisaría, de las redes sociales a los rumores de los vecinos. Todo lo que había ocultado salió a la luz en una sola noche. Pero lo que aún no sabía, era que ese no sería el peor castigo ni de lejos. El infierno que me estaba preparando apenas comenzaba. La escena del arresto de Eduardo fue algo que ni siquiera yo, cubierto de moretones y temblando de dolor, pude olvidar. Estaba sentado en el sofá cuando entró la policía, sin camisa, con los dedos aún manchados de sangre seca, una lata de cerveza medio vacía y una bolsa de cacahuetes entre las piernas. Los agentes entraron gritando, con las armas desenfundadas, y él simplemente levantó las manos lentamente, como si fuera una broma. «Has tardado bastante, ¿eh?», fue lo primero que dijo, antes de dar un largo trago a su cerveza. Se llevaron a Ramiro en camilla, y yo me aferré a la sábana como si pudiera protegerme de la vergüenza. Eduardo, mientras tanto, reía. Se lo llevaron esposado, sin oponer resistencia, pero los policías no cedieron. Uno de ellos lo arrojó contra el capó del coche patrulla con tanta fuerza que emitió un gruñido de dolor. Otro lo maldijo como si se hubiera tomado el incidente como algo personal. Eduardo simplemente puso los ojos en blanco, aún con expresión burlona. «No se preocupe, jefe. Sé cómo funciona esto aquí», le dijo a uno de los agentes. Yo, todavía en estado de shock, me llevaron en ambulancia al hospital. Las pruebas demostraron que el golpe en el hombro no me rompió ningún hueso, pero me dejó una lesión que me acompañaría durante meses. Sin embargo, lo más doloroso fue psicológico. En la comisaría,
Eduardo fue encerrado en una celda común con otros 3 hombres, según me contaron después. La audiencia de custodia fue rápida. Sin recursos, contrató a Joel, un abogado de clase baja y barrigón que ya había perdido más casos de los que había ganado. Dicen que llegó tarde, oliendo a alcohol y con un viejo maletín de cuero. Aún así, Eduardo confiaba en él. Es uno más del pueblo, como yo, dijo. La prensa local recogió la noticia con entusiasmo. Hombre sorprende a su esposa con su amante y procede a agredirlo brutalmente, decían los titulares. Y en los comentarios, casi nadie me defendió. Pasó casi un mes en la cárcel hasta que le concedieron la libertad bajo fianza. Fue el propio padre de Eduardo, un hombre sencillo del campo, quien hipotecó parte de su finca para pagar la cantidad exigida. Al salir, había perdido su trabajo, su credibilidad y gran parte de lo que le quedaba de dignidad. Aún así, Eduardo parecía tranquilo. Las únicas condiciones impuestas por el juez fueron mantener la distancia conmigo y no tener ningún tipo de contacto. Mientras tanto, yo ya había regresado a casa, todavía con el hombro vendado, rodeado de chismes y miradas de desaprobación. Era como si yo fuera el criminal. A pesar de todo, una parte de mí seguía creyendo que Eduardo no era un monstruo. Solo estaba herido. Humillado. ¿Y yo? Bueno, era culpable. Me había engañado, mentido, engañado. Todo el pueblo lo sabía, las redes sociales ya estaban llenas de mensajes indirectos, e incluso mi madre, que siempre me defendía, evitaba comentar. A veces me sorprendía recordando su rostro aquella noche. No el de la ira, sino el del dolor. El hombre que me amaba y al que había destruido. Fue este pensamiento el que me impidió imponer una orden de alejamiento más severa. Una decisión que, más tarde, pagaría muy cara. Y entonces, con Eduardo liberado y sin poder acercarse a mí, la historia pareció calmarse. Pero era solo el principio. Las autoridades habían hecho su parte, pero nadie sabía qué haría ahora, sin trabajo, sin esposa, sin rumbo. Y fue en este vacío que un nuevo destino comenzó a gestarse. Lejos de la ciudad. Lejos de mí. Y en manos de personas que jamás habría imaginado. Con sus antecedentes penales en la comisaría y su imagen arruinada en Internet, Eduardo se convirtió en persona non grata en prácticamente todo Querétaro. Los clientes del gimnasio cancelaron sus membresías mensuales. Los padres sacaron a sus hijos de las clases de entrenamiento funcional. Incluso los proveedores desaparecieron. El gimnasio, que había construido con tanto esfuerzo, se convirtió en un vertedero de polvo y deudas. Ninguna empresa de la ciudad quería contratar a alguien con antecedentes de agresión, aunque parte del público lo veía como un traicionado en un ataque de ira. Permaneció recluido durante semanas, durmiendo en una pequeña habitación en la parte trasera de la casa de su padre, sobreviviendo con lo poco que le quedaba de su seguro de desempleo. Pero entonces, Francisco llamó. Francisco era un antiguo cliente, un respetado agricultor y terrateniente de la región de Guanajuato. Tenía un carácter brusco, pero era justo. Al enterarse de que Eduardo se encontraba en una situación difícil, lo llamó para ofrecerse a trabajar en un nuevo proyecto, un centro deportivo para jóvenes rurales, un proyecto comunitario que llevaba años deseando poner en marcha. Edward aceptó sin pensarlo 2 veces. Empacó su mochila con 2 mudas de ropa y un par de botas y se fue. Solo había planeado quedarse allí unas semanas, lo justo para organizar el proyecto y recibir un pago mínimo. Pero la granja tenía otros planes para él, y una presencia que lo cambiaría todo: Isabela. Isabela tenía 26 años, hija única de Francisco y Mariana. Había crecido en el campo, pero tenía mentalidad urbana. Estudió en León, hablaba inglés, manejaba un tractor y sabía tratar a vacas y hombres como si fueran guantes. Tenía una belleza que no requería maquillaje. Cejas pobladas, piel bronceada, presencia firme. Al principio, Eduardo no era más que el asistente del proyecto. Pero ella empezó a fijarse en él. Su actitud tranquila, su fuerza física, su mirada desolada. Y, sobre todo, su falta de interés por impresionarla. Cuando descubrió su historia, contada, por supuesto, con la versión de traicionado y humillado por su esposa, no se distanció. Todo lo contrario. Su conexión fue natural, como un río que sigue su propio curso. Empezaron a tomar café juntos en el porche, y luego a atender a los terneros más inquietos al caer la tarde. Isabela se rió de su jerga urbana, y él admiró la forma en que ella encaró a los trabajadores sin perder la compostura. La primera vez que durmieron juntos fue una noche de tormenta. Eduardo había regresado mojado, con la camisa arrancada de una rama.
Ella le curó la herida del hombro con tanto cuidado que él se desplomó. Era el toque de alguien que no lo veía como un criminal, sino como un hombre herido que intentaba reponerse. Y él se aferró a eso como si fuera la última cuerda antes del abismo. Aunque sabía que seguía legalmente casado conmigo, Eduardo no dudó en involucrarse con Isabela. Dijo que nuestro matrimonio ya estaba muerto y que solo quedaba entre nosotros un papel mohoso. Isabela, a pesar de conocer los detalles, no lo juzgó. Quizás porque, en el fondo, sabía que él necesitaba algo nuevo. Y quizás porque vio, en sus ojos, el anhelo de un nuevo comienzo. En pocos días, prácticamente vivían juntos en la misma finca. Comían en la misma mesa, dormían en la misma habitación y compartían las tareas del proyecto. A nadie en su familia le pareció extraño. Al contrario, parecían aliviados de que finalmente hubiera elegido a un hombre de verdad. Mientras yo seguía lidiando con médicos, psicólogos y rumores a mis espaldas, Eduardo reconstruía su imagen en el campamento. Allí, nadie lo conocía como el tipo de la barra de hierro. Allí, era simplemente Eduardo, fuerte, trabajador, misterioso. Y ahora, con una mujer a su lado que lo hacía sentir completo. Poco a poco, pareció desaparecer de mi vida. No respondía a las notificaciones sobre el caso ni se pronunciaba en las audiencias en línea. Era como si hubiera cerrado una puerta. Solo por fuera, y me hubiera dejado atrapada dentro. Lo que empezó como un refugio temporal en la finca de Francisco pronto se convirtió en el nuevo hogar de Eduardo. Él e Isabela se acercaron cada vez más, viviendo como pareja sin ceremonias ni promesas. Compartían el mismo colchón rústico, con sábanas que olían a jabón y las ventanas siempre abiertas al campo. Las mañanas empezaban con café negro y pan casero, y los días transcurrían lentamente entre senderos lodosos, cercas rotas y el mugido de los bueyes. Para alguien que había conocido el aire acondicionado del gimnasio y la vida urbana, Eduardo parecía haber renacido allí, más sencillo, más rudo, más libre. Aprendió a trabajar el ganado, a cavar hoyos con azadón, a soldar portones y a esquivar alambres de púas. Empezó a pescar con Francisco en el arroyo los domingos, y en los días calurosos, nadaba con Isabela en el estanque escondido tras los mangos. Cada semana, sus músculos volvían a endurecerse, ya no por las barras de hierro del gimnasio, sino por el peso de la vida rural. Era como si la tierra le hubiera arrancado la culpa, la rabia e incluso mi nombre. Allí nadie hablaba de Raquel, de la traición, del escándalo. Él era simplemente Dudu, el chico fuerte que ayudaba con las vacas y construía el gallinero con sus propias manos. Francisco y Mariana, los padres de Isabela, empezaron a admirarlo. Pensaban que tenía buena sangre y que, a pesar de los problemas de la ciudad, era un hombre honesto y trabajador. Mariana decía que le recordaba al abuelo de Isabela, duro de corazón, pero de buen corazón. Y aunque no se involucraba mucho, ambos agradecían su cercanía. Al fin y al cabo, Eduardo era útil. Resolvía lo que los obreros no podían resolver, no se quejaba del calor, no le temía al trabajo duro. Y, sobre todo, trataba a Isabela con respeto. Al menos, eso era lo que todos veían. Allí, se había convertido en lo que nunca había podido ser a mi lado, el hombre admirado por todos. Isabela, en cambio, era todo lo contrario. Donde yo era vanidosa y detallista, ella era práctica y directa. Mientras yo me maquillaba para ir a la esquina, ella caminaba con las botas sucias de estiércol, sin perder su encanto. Sabía coser la pata de un ternero herido con la misma destreza con la que empujó a Eduardo contra la pared del granero en un beso silencioso. Era de esas mujeres que no necesitaban demostrar nada a nadie, y precisamente por eso, lo conseguía todo. Eduardo, a su lado, parecía haber encontrado no solo una pareja, sino una versión de sí mismo que nunca conoció conmigo. La vida en el campo lo cambió. Empezó a reír más, a hablar menos y a dormir profundamente. Ya no revisaba su teléfono cada 5 minutos ni seguía los comentarios malintencionados en redes sociales. Estaba lejos de todo lo que recordaba. Y eso dolió más que cualquier golpe con una barra de hierro. Porque ver a alguien que te odiaba ser feliz sin ti es como una sentencia de muerte en cámara lenta. Lo observaba desde lejos, a través de las pocas actualizaciones que aparecían, una foto en una barbacoa en la finca, un comentario de Isabela en el perfil del ayuntamiento rural. Era un mundo nuevo. Y yo ya no formaba parte de él. Fue en ese silencio que me di cuenta. Eduardo no solo intentaba olvidarme. Ya lo había logrado. Y en medio de ese potrero, entre cercas, vacas y domingos de pesca, encontró lo que yo nunca podría ofrecerle. Ni lujo ni estatus.
sino paz. Una paz que, irónicamente, nació del caos que yo mismo había sembrado. Era una tarde calurosa cuando tomé la decisión. Las cicatrices físicas habían desaparecido, pero por dentro, la herida sangraba. Ver a Eduardo feliz, libre, viviendo con otra mujer, mientras yo enfrentaba miradas y juicios a diario, era insoportable. En el fondo, sentía que no podía salirse con la suya. Que esto necesitaba un desenlace diferente. Fue entonces cuando se me ocurrió el plan. Lo llamé al teléfono del trabajo en la oficina de Ramiro, alegando que solo quería hablar, reconectar, hablar del pasado. Fingí extrañarlo, llorar, sentirme frágil. Eduardo respondió con una frialdad que me atravesó. ¿Qué quieres ahora, Raquel?, fue lo primero que dijo. Me temblaba la voz, pero no era de emoción, sino de tensión. Ramiro estaba sentado al otro lado de la habitación, con la grabadora encendida. Te perdono, dije. Creo que aún podemos hacer algo. Lo recuerdo todo, tu olor, tu tacto. Eduardo guardó silencio unos segundos, quizá confundido. Continué. ¿Pero sabes que no olvidaré? Como Ramiro me hizo correrme. Sigue siendo más grande que tú, ¿sabes? La provocación fue quirúrgica. Y lo que vino después, fue justo lo que esperaba. Eduardo explotó. Gritó al teléfono como un animal enjaulado. Amenazó, maldijo, dijo que me lo iba a hacer pagar. Vas a ver lo que es el verdadero dolor, perra. Esas fueron las palabras exactas, dichas con tanta ira que Ramiro abrió mucho los ojos. Sonreí. Lo había logrado. La grabación era clara, contundente, irrefutable. Una violación directa de la orden de alejamiento impuesta por el tribunal. En cuanto colgué, temblando, le entregamos el expediente a nuestro abogado. En menos de 24 horas, la fiscalía ya había llamado a la comisaría de Guanajuato. Eduardo, que regresaba de un día en el campo, fue sorprendido por 2 patrullas en la puerta de la finca. No se resistió. Pero tampoco dijo una palabra. Simplemente miró a Isabela y bajó la cabeza. La noticia se difundió con más fuerza que antes. Eduardo Silva, arrestado nuevamente por amenazar a su exesposa, anunciaban los sitios web. Pero esta vez, algo era diferente. La reacción del público había cambiado. La mayoría de los comentarios decían que era un montaje, que la historia olía mal. Algunos comenzaron a preguntarse, ¿por qué lo llamaría si tenía miedo? ¿Por qué Ramiro estaba involucrado de nuevo? El fiscal que se hizo cargo del caso estaba desconcertado. Parecía más un escándalo que una demanda. Eduardo, desde dentro de su celda, comenzó a darse cuenta de que algo andaba mal. Y fue entonces cuando una ayuda inesperada llamó a la puerta. Isabela no aceptó el arresto en silencio. Acudió a sus padres, quienes tenían contactos, y les exigió que contrataran a alguien mejor. Francisco, aunque reticente, le recomendó a Clara, una joven abogada penalista conocida por desmantelar acusaciones poco convincentes. Al recibir la denuncia, Clara se dio cuenta de la inconsistencia. La llamada provenía de un teléfono de trabajo y parecía ensayada. Sabía que algo andaba mal. Y esta vez, Eduardo tenía a alguien a su lado que realmente creía en él. Isabela estaba decidida a sacarlo de esa celda y más que eso, a desenmascarar todo lo que Ramiro y yo habíamos hecho. Porque el juego había cambiado. Y no tenía ni idea de lo que me esperaba al otro lado de la mentira que yo mismo había contribuido a crear. Clara era joven, pero cargaba con la confianza de quien ya había destrozado reputaciones en los tribunales. Cuando llegó a la finca con su portátil bajo el brazo y gafas de sol, Eduardo ya llevaba 3 días detenido, silencioso y cansado. Isabella casi suplicó ayuda. Clara analizó los documentos en silencio, y al oír el audio de la llamada, frunció el ceño. Él le pidió el número de teléfono de donde provenía. En menos de 20 minutos, ya lo sabía. Era una línea de negocio registrada a nombre de la empresa donde Ramiro era socio. Fue el primer pinchazo en la burbuja. El segundo llegaría poco después, con más fuerza. Clara decidió no actuar sola. Contrató a un investigador privado experimentado, quien pronto propuso algo más que los informes, fotos. Contrataron discretamente a un fotógrafo de bodas local para que siguiera los pasos de Ramiro y yo. En pocos días, tenían lo que necesitaban. Allí estábamos, sonriendo en el estacionamiento de un motel barato, sentados en su regazo en el coche, intercambiando besos que dejaban atrás cualquier historia de una reunión de trabajo. Y lo peor, las fotos eran recientes, todas tomadas después de mi recuperación. En otras palabras,
Después de toda la conmoción pública, los testimonios emotivos y las audiencias donde juré que Ramiro y yo ya no estábamos juntos, Clara ingresó el material en el expediente con frialdad quirúrgica. Pidió que las imágenes se mostraran en la audiencia de revisión de la prisión. En cuanto la pantalla mostró la primera foto mía, abrazando a Ramiro en el asiento trasero de su coche, toda la sala contuvo la respiración. Ramiro intentó ocultar su rostro. Pero fue su esposa, sentada en la tercera fila a la derecha, quien rompió el silencio. Se puso de pie gritando, llorando, escupiendo maldiciones que resonaron en la sala como un trueno. El juez ordenó el orden. Yo permanecí inmóvil. Por primera vez desde todo, no tenía palabras. Ni disculpas. La versión que habíamos elaborado con tanto cuidado se desmoronó. Ramiro intentó decir que era antigua, pero la fecha impresa en las fotos era clara. Los subtítulos de los archivos venían con geolocalización. Todo era fresco, real, sucio. Clara aprovechó el caos y presentó una solicitud de nulidad del caso anterior por manipulación de pruebas y mala fe. Afirmó que el audio había sido provocado intencionalmente por mí, con la ayuda de Ramiro, violando el principio de buena fe procesal. El fiscal se quedó sin argumentos. Incluso el juez parecía incómodo. Edward observaba todo con la misma serenidad con la que había sido arrestado. Pero ahora era un hombre diferente. Un hombre a punto de alzarse. Las repercusiones fueron inmediatas. Sitios web que antes me habían tratado como víctima comenzaron a usar términos como broma, engaño, montaje de mi ex. Los comentarios se volvieron en mi contra. Me llamaron manipuladora, egoísta y destructiva. No podía salir de casa sin oír rumores. En el trabajo, me despidieron temporalmente. En la clínica, los pacientes cancelaron sus citas. Ramiro fue citado por la empresa para una reevaluación de conducta. Eduardo esperaba la nueva audiencia con la frente en alto. Porque ahora tenía pruebas. Tenía aliados. Tenía una mujer que creía en él. Y tenía todo lo necesario para cambiar las tornas de una vez por todas. Fue en ese momento, ante la ruina de mi propia mentira, que me di cuenta. Eduardo ya no necesitaba tocarme para vengarse. Solo necesitaba la verdad y dejar que me aplastara. La audiencia final tuvo más cámaras que sillas disponibles. El caso ya no era solo un escándalo local, era un símbolo. De traición, de venganza, de justicia, según quien contara la historia. Eduardo entró en la sala con un traje prestado, el pelo bien peinado y la expresión de alguien que no estaba dispuesto a disculparse por nada. Me dijeron que mantuviera una postura neutral y discreta. Pero por dentro, me temblaba el cuerpo. Sabía que ese día podría sellar lo que quedaba de mi reputación, o destruir de una vez por todas lo poco que aún me quedaba. Y fue allí, ante el jurado, donde se escuchó a cada parte. En detalle. La fiscalía intentó argumentar que Eduardo había actuado con clara intención de causar daño. Pero la defensa replicó con imágenes, audios y declaraciones que desmantelaron mi versión. Llamaron a declarar a Ramiro, y su nerviosismo solo empeoró las cosas. Cuando le preguntaron si había entrado a la casa o si lo habían invitado, dudó. Cuando le mostraron fotos íntimas recientes entre nosotros, guardó silencio. La narrativa de la relación profesional se desvaneció en ese instante. El jurado empezó a simpatizar con Eduardo. E incluso sin una absolución total garantizada, la opinión pública ya se inclinaba a su favor. Los peritos confirmaron que Ramiro era físicamente más grande y fuerte que Eduardo. El impacto del primer golpe fue congruente con una acción defensiva refleja. Y las palabras de Eduardo por teléfono, entraron a mi casa a la fuerza, indicaban desesperación. Sin embargo, había un problema, yo. El golpe en el hombro, la fuerza excesiva, la ausencia de cualquier amenaza real por mi parte. Fue entonces cuando el juez intervino. Reconoció que Eduardo había sido provocado, traicionado, engañado. Pero también afirmó que ningún estado emocional justifica la violencia contra alguien indefenso. Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo. Al final, el veredicto fue dividido. Eduardo fue absuelto del cargo de intento de homicidio, pero condenado por agresión física. Sin embargo, la sentencia fue suspendida. El tiempo que había pasado en prisión, sumado a su cooperación con la justicia y su nuevo comportamiento desde entonces, llevaron al juez a optar por la libertad condicional. Pero si hay alguna reincidencia, volverás directamente a prisión, advirtió el juez. Clara le dio las gracias con un leve asentimiento. Isabela, presente en la audiencia, apretó con fuerza la mano de Eduardo.
Me senté solo. Lo que una vez pareció una guerra ganada ahora era solo un campo de escombros. Y yo era el más grande. Unos días después, se formalizó nuestro divorcio. Ninguno de los dos se presentó en el juzgado, solo nuestros abogados. Como ya había vuelto al trabajo y mi sueldo era superior al de Eduardo, no tenía derecho a pensión alimenticia. Ni siquiera quería impugnarla. En ese momento, lo único que quería era desaparecer. Me fui a casa, borré las últimas fotos de Instagram y dejé de maquillarme. Incluso mi sonrisa cambió. Ramiro intentó buscarme, pero no quería a nadie más cerca. Solo podía sentirme culpable y callar. Eduardo, en cambio, salió del juzgado con un historial limpio, al menos ante la ley. Pero su venganza aún no había terminado. Y llegaría, de la manera más inesperada y dolorosa que pudiera imaginar. El regreso de Eduardo a la finca fue como una escena de telenovela. Apenas el coche se detuvo cuando Isabela corrió hacia él como si fuera el último abrazo del mundo. Dejó caer su maleta en el suelo y la sujetó con ambos brazos, como si ese gesto bastara para borrar todo lo vivido. Francisco lo saludó desde el porche con una leve sonrisa. Mariana lloró quedamente. Y esa misma noche, con el cielo estrellado y el aroma a pan de maíz recién horneado, Eduardo volvió a la vida. Pero esta vez, sin mí. Sin mis secretos, sin mis mentiras, sin mi presencia. Fue como si yo hubiera muerto y él hubiera renacido. 2 días después, Isabela se sentó a su lado en el porche, con una mano en el vientre, le dijo, «Vas a ser padre». Eduardo se quedó sin palabras. Entonces sonrió. Una sonrisa tan sincera que me dolió por dentro al enterarme. Llevamos años intentando embarazarnos, o mejor dicho, él lo intentó, yo lo saboteé. Y ahora, sin esfuerzo, sin tratamiento, sin dramas, lo consiguió. El golpe más cruel fue que él no tuvo que luchar por ello. La vida simplemente se lo dio. Él, que lloraba con cada prueba negativa, ahora se secaba los ojos de risa. Estaban construyendo algo juntos. Con amor, con verdad. Con todo lo que yo destruí. La noticia del bebé se difundió. Francisco dio su bendición. Mariana ya estaba planeando la canastilla y Eduardo empezó a diseñar un centro de entrenamiento al aire libre allí mismo, en el campo. Se acabó la ciudad, el gimnasio y la rutina digital. El pasado quedó enterrado, junto conmigo. Isabela, con esa fuerza que solo tienen las mujeres de campo, empezó a planear una clínica veterinaria en la propiedad. Y ambos se convirtieron en un símbolo local de nuevos comienzos y superación. Fue como si todo hubiera sido un gran ciclo. Y yo. Solo faltaba el error para que naciera ese nuevo capítulo. Pero la vida aún le tenía reservado un castigo a Ramiro. Tras ser despedido por mala praxis, intentó abrir una pequeña consultoría financiera. Fracasó en 2 meses. Su exesposa difundió fotos nuestras en redes sociales, y la demanda por abandono emocional le salió cara. Perdió su apartamento, su coche y a sus clientes. Volvió a vivir con su hermana en una pequeña casa a las afueras. Sufrió un derrame cerebral leve causado por el estrés, que le paralizó parcialmente el lado izquierdo de la cara. Nunca volvió a hablar con claridad. Hoy vive con miedo a salir, avergonzado de que lo reconozcan. Ese hombre elegante y poderoso que una vez me hizo sentir viva, ahora apenas puede comer sin babear. Mi reputación también se desvaneció. Me expulsaron de la clínica y ningún paciente me buscó. Las madres no querían que viera a sus hijos. Los maridos miraban hacia otro lado. Las esposas susurraban. Ramiro y yo, que intentamos destruir la imagen de Eduardo con mentiras, terminamos arruinados por nuestras propias verdades. ¿La ironía? Ya ni siquiera nos tocaba. Simplemente vivía. Era feliz. Y eso nos destruyó por completo. Porque a veces, la venganza no viene con sangre. Viene con silencio. Con superación. Con una foto sonriente en el periódico, que miras, y sientes que lo has perdido todo. Y ahora os pregunto a vosotros que me estáis escuchando hasta aquí. ¿Merecía todo esto? ¿O se vengó sin medida? Porque al final, solo quería sentirme viva de nuevo. Y ahora, ni siquiera puedo hacer eso. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Además, ayúdanos a llegar a más personas y a formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que aparecen a continuación sobre nuevos informes de traición y venganzas. Hasta la próxima historia.